Buenas noches, Canal 24/7 presenta este informe especial a un año de la elección del Papa León XIV. En mayo de 2025 el mundo volvió a mirar hacia Roma. La muerte del Papa Francisco cerró uno de los pontificados más influyentes de la historia reciente y abrió un tiempo de incertidumbre, de reflexión y de expectativa dentro de la Iglesia Católica. Durante aquellos días históricos estuvimos presentes en el Vaticano recorriendo las calles de una ciudad atravesada por la emoción, por la tensión de un cónclave que definiría el futuro de más de 1.000 millones de católicos en todo el planeta. Fuimos testigos del silencio expectante en la plaza de San Pedro, de las largas filas de peregrinos llegados desde distintos países y de una Roma conmocionada. También estuvimos allí cuando el humo blanco apareció sobre la Capilla Sixtina y confirmó que la Iglesia tenía un nuevo pontífice. Entre miles de personas reunidas frente a la Basílica de San Pedro, vivimos el instante en que el mundo conoció por primera vez al Papa León XIV. Un año después, 24/7 Canal de Noticias presenta este informe periodístico especial que reconstruye aquellos días decisivos y analiza el primer año del nuevo Papa al frente del Vaticano, desde sus primeros gestos y mensajes hasta las reformas, tensiones y desafíos que atraviesan actualmente a la Iglesia Católica. A través de imágenes registradas en Roma, testimonios exclusivos y análisis periodísticos, repasaremos cómo la figura de León XIV comenzó a construir su liderazgo tras la enorme huella que dejó el Papa Francisco. ¿Qué continuidad existe entre ambos pontificados? ¿Qué señales dio el nuevo Papa durante su primer año? ¿Cómo enfrenta las tensiones internas dentro de la Iglesia y los desafíos de un mundo atravesado por guerras, por la desigualdad y las crisis de representación? El especial contará además con las reflexiones del obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, quien aportará una mirada pastoral sobre el significado espiritual y eclesiástico del nuevo pontificado, y también de Lucrecia Casemayor, periodista y comunicadora eclesiástica de coberturas en el Vaticano y de la actualidad de la Iglesia Católica. Desde Roma hasta Neuquén, desde la despedida de Francisco hasta el primer año de León XIV, este informe especial reconstruye este momento histórico que volvió a colocar al Vaticano en el centro de la escena mundial. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. La muerte del Papa Francisco marca el final de una de las etapas más transformadoras, debatidas y simbólicas de la historia reciente de la Iglesia Católica. El primer Papa latinoamericano, el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro y el primer pontífice nacido fuera de Europa en más de 1000 años, deja atrás una herencia compleja, millones de fieles conmovidos por su cercanía,
reformas que alteraron estructuras históricas del Vaticano y resistencias internas que atravesaron todo su papado. Desde el anuncio oficial de su fallecimiento, las campanas de la Iglesia resonaron en distintas partes del mundo, mientras miles de personas comenzaron a concentrarse en la Basílica de San Pedro para despedir al hombre que durante más de una década intentó acercar la Iglesia a los sectores más vulnerables y reposicionarla frente a las grandes discusiones contemporáneas. Nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, Francisco construyó una figura profundamente ligada a la austeridad. Hijo de inmigrantes italianos, criado en el barrio de Flores y formado en escuelas públicas, su historia personal estuvo marcada por una impronta social. Antes de ingresar al seminario, trabajó como técnico químico y desarrolló una vida común, distante del perfil tradicional de las jerarquías eclesiásticas europeas. Su elección como papa el 13 de marzo de 2013 sorprendió al mundo. Tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, el cónclave apostó por un cardenal argentino prácticamente desconocido para gran parte de la opinión pública internacional. Desde el primer instante quedó claro que su pontificado tendría otro tono. Apareció en el balcón central del Vaticano vestido de blanco, sin adornos ni símbolos de ostentación. Pidió que rezaran por él antes de impartir la bendición y eligió llamarse Francisco en homenaje a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y compromiso con los pobres. Ese gesto inicial definió buena parte de su papado. Francisco impulsó una iglesia en salida, menos concentrada en los debates doctrinales internos y más enfocada en la pobreza, las guerras, las migraciones y la desigualdad. En numerosas ocasiones criticó con dureza el sistema económico internacional, denunció la cultura del descarte y cuestionó la indiferencia frente a los sectores marginados. Sus discursos adquirieron una dimensión política global que lo convirtió en una de las voces más influyentes del siglo XVI. El Papa argentino también modificó el lenguaje del Vaticano sobre múltiples temas sensibles. Sus declaraciones sobre las personas homosexuales, ¿quién soy yo para juzgar?, tuvieron impacto mundial y fueron interpretadas como una apertura inédita dentro de la Iglesia. Sin alertar formalmente la doctrina, buscó instalar una mirada pastoral más inclusiva y menos condenatoria. En paralelo, convirtió el cuidado ambiental en uno de los ejes centrales de su liderazgo global. Su encíclica Laudato Si fue considerada un documento histórico por su llamado urgente a enfrentar la crisis climática y repensar el vínculo entre economía, consumo y naturaleza. Líderes políticos, científicos y organizaciones internacionales destacaron ese posicionamiento como uno de los aportes más relevantes de su papado. Francisco también tuvo un rol diplomático decisivo, participó en acercamientos entre Estados Unidos y Cuba, pidió incansablemente por la paz en conflictos internacionales y se transformó en un mediador escuchado, incluso fuera del ámbito religioso. En Argentina, la relación con Francisco tuvo características particulares. Aunque era una de las figuras argentinas más influyentes del mundo, nunca regresó al país como papa. Su vínculo con la dirigencia política local estuvo marcado por interpretaciones cruzadas, disputas ideológicas y lecturas partidarias sobre sus gestos y mensajes. Aún así, su figura mantuvo una enorme centralidad simbólica para millones de argentinos. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a limitar su actividad. Intervenciones quirúrgicas, dificultades de movilidad y reiteradas internaciones alimentaron las especulaciones sobre su estado físico. A pesar de eso, Francisco mantuvo una agenda intensa hasta los últimos tiempos, defendiendo la necesidad de que la Iglesia no se encerrara sobre sí misma. La noticia de su muerte abrió un nuevo capítulo para el Vaticano y para el catolicismo mundial. Se inició el período de sede vacante, el proceso de despedida pública y posteriormente el cónclave que elegirá a su sucesor. Miles de fieles llegaron desde distintos países para participar de las ceremonias que despidieron a uno de los papas más influyentes de las últimas décadas. La figura de Francisco ya ocupa un lugar central en la historia contemporánea de la Iglesia. Para algunos fue un reformador que intentó modernizar una institución milenaria. Para otros, un líder espiritual que priorizó la misericordia sobre el dogma. También hubo quienes lo consideraron un papa disruptivo que abrió debates incómodos dentro del catolicismo.
pero incluso sus críticos coinciden en algo. Francisco modificó profundamente la imagen del papado. El sacerdote argentino que viajaba en subte, que evitaba los lujos, que hablaba de los pobres, que denunciaba las injusticias sociales y que eligió un estilo pastoral cercano, logró convertirse en una de las personalidades más influyentes del planeta. Su muerte no solo conmovió al mundo católico, también representó el final de una era política, cultural y religiosa que dejó una huella imposible de ignorar. Para nosotros fue realmente un honor, digamos así, como argentinos, como iglesia argentina, como iglesia latinoamericana, que Francisco estuviera en la sede de Roma. Por todo lo que implica nuestra lectura también desde la iglesia, eclesial decimos, que este Papa del fin del mundo estuviera, ¿no? Sabíamos, como sabemos todos, nuestra vida tiene un límite, así que en algún momento tenía que partir Francisco, pero lo vivimos con mucha paz y con mucha alegría, con mucha acción de gracias, ¿no? La vida de él, sobre todo el pontificado de él, y lo que él dejó como huella, digamos, en la iglesia, y como bien decías vos, no solamente una pérdida, dicho desde el punto de vista humano, decimos, sino una pérdida para la iglesia, sino una pérdida para el mundo, ¿no? Porque creo que también puso algunos puntos fuertes a nivel mundial en el tema de la famosa globalización que tanto hablaba él, y fue tirando muchas pautas que fueron incluso marcando agenda más allá de la iglesia, ¿no? Lo cual habla de que, bueno, uno sin desmerecer, como decimos nosotros siempre, las capacidades humanas que las personas tenemos, es decir, no dejamos de ver que realmente hubo un toque de una gracia especial que Francisco desde el primer momento que asumió, cuando sale a esa plaza, cuando dice recen por mí, cuando empieza a reírse, dijimos, bueno, acá algo pasó. Algo pasó, porque no puede ser que este hombre que no se reía mucho, de golpe empiece a reírse tanto, ¿no? Entonces, bueno, pero damos gracias por eso, para nosotros es un valor, y un valor porque lo seguimos teniendo presente, como se dijo en la misa que tuvimos en Luján con los obispos en el aniversario. Lo decíamos también ahí, ¿no? En un comentario post muerte de Francisco el año pasado, justo estábamos providencialmente, decimos nosotros, tuvimos como episcopado argentino 2 momentos muy fuertes, porque fue cuando nos encontramos hace un año en la reunión de obispos, sale el Papa León. Estábamos reunidos allá. Y este año, al año, estábamos reunidos para la partida, para celebrar el año de partida de Francisco, ¿no? Y en aquel momento me acuerdo que entre las tantas expresiones que fuimos haciendo eco, cómo nos sentíamos como episcopado, un hermano nuestro hizo esta buena reflexión, como diciendo, Francisco siempre estuvo con nosotros. Francisco, si bien no vino, pero Francisco estuvo con nosotros, y se vio en su muerte que su presencia era una presencia viva entre nosotros, ¿no? Y eso lo seguimos sintiendo a nivel eclesial, también a nivel Iglesia Argentina, sigue estando con nosotros porque, bueno, marcó su presencia y su huella y sus palabras y sus documentos, realmente marcaron como nuestro caminar. Lucrecia Casemayor, periodista, comunicadora eclesiástica. Bueno, hace más de un año murió Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. ¿Cómo considerás sus años, su trayectoria, casi 12 años al frente de la Iglesia Católica? Bueno, hay un montón para decir, Pablo. Yo pensaba, cuando vos me llamaste, pensaba esto de que ninguno de nosotros los argentinos nos olvidamos ni el día que lo anunciaron, ni el día que se murió, y después todo lo que pasó en el medio, ¿no? Yo lo que creo que hizo Francisco es que puso todo pata para arriba. La economía vaticana,
las estructuras, y a la iglesia en sí le pegó una movida que no todo el mundo se esperaba, pero por ser argentinos lo entendimos de entrada un poco más, ¿viste? Uh-huh. Es decir, él en sus maneras de hablar, nada más ya nos estaba diciendo un montón de cosas y nosotros nos reíamos. Porque por ejemplo, él empezó diciendo no balconé en la vida, hay que primerear, todas cosas que nos sonaban a nosotros muy bien. Y que hacer lío para los jóvenes. Sí. ¿Viste? Toda esta cosa de que vos decís, claro, nosotros lo entendimos mejor que nadie. Mentira, tampoco lo entendimos mejor que nadie en muchas propuestas que hizo, que nos sorprendió mucho, sobre todo como iglesia, ¿no? Así que yo creo que Francisco hizo cosas fantásticas por la iglesia, hizo sobre todo, creo que lo que lo que el mundo no sabía, sí ya estaba preparado en un Francisco que venía preparado desde muchísimo tiempo antes, un hombre que conocía Latinoamérica como la palma de su mano, un hombre que estuvo en las conferencias muy importantes de Latinoamérica de la Iglesia. Y, por ejemplo, yo siempre recuerdo esto porque es muy interesante, el documento que él saca como cardenal Bergoglio, sobre el 2010-2016, es decir, el bicentenario, los 2 bicentenarios nuestros, que se llama Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, y ahí ya escribe concretamente 4 cosas que después escribe en su primer documento en la iglesia, que es lo que nosotros decimos Evangelii Gaudium, que es la alegría del evangelio, digamos, ¿no? Entonces, él ahí nomás ya nos bajó una línea, digamos, nos dio un perfil. Y creo que lo más importante que hizo Francisco es que todo lo que ya venía viendo, ¿no?, de movimiento no solo en Latinoamérica, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, es que agarró el micrófono, digo yo, macro, el micrófono en Roma, en el Vaticano, y lo pudo decir a los 4 vientos, ¿no? Claro. Y sorprendió a muchos. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, en 2015, cuando él saca la Laudato Si, estaba la COP21, no sé si se acuerdan, donde él parece ser, según dice la mala lengua, ¿viste cómo es esto? Llamó por teléfono uno por uno a los presidentes de la COP21 y le pasó la Laudato Si, que es esta encíclica que habla del medio ambiente y todo lo demás, ¿no? Ahí él hace algo muy fundamental y muy definitivo en su forma, que es hablar de una conversión integral. Él dice, no solo hay que convertirse desde el corazón y de la vida espiritual, sino que hay que hacer una conversión integral amarrados a la tierra, ¿no? Claro. Y ahí habla de la casa común y demás, según la creación, ¿no? Creo que él, bueno, y hay muchas otras cosas, la otra gran encíclica de él, que es la Fratelli Tutti, todos somos hermanos, dice Francisco. La raza es una sola, la humana, ¿no? Y todos somos hermanos. Sí, no, te quería preguntar, porque tuviste oportunidad de estar cerca de él en una de sus últimas apariciones, ¿no? Sí, no eran últimas apariciones, pero casi, porque después de eso lo internaron. Esto fue, yo lo vi el 21 de enero del 2025 en Roma, y sí, estuve como una más, pero tuve la suerte de estar justo en la primera fila de donde después él pasa, y donde hay mucho espacio de por medio en la sala, en la Pablo VI. Entonces tuve la oportunidad de verlo muy, muy de cerca y de también llorar un montón. Fue muy impresionante ver a ese Papa. Te voy a decir un antecedente. Antes de Navidad yo estaba en Barcelona y escribí una nota que se llamó Ese hombre solo, y hablé de la soledad de ese hombre, ¿no? Y cuando voy y lo veo, vi a ese hombre solo, me sorprendió mucho. Confirmé esa percepción, esa intuición fuerte que me daba ese hombre solo, ¿no? Un hombre rodeado, como pongo en una nota por ahí, de 14 personas que lo van llevando en su silla de ruedas, que iba pasando, yo veía cómo iba pasando por las filas a sacarse fotos con toda la gente, hinchada las manos, hinchada su cara, y esa forma de él de tratar de estar de todas maneras, ¿no? Un hombre que se prodigó de una manera espectacular, esencial, diría yo, porque nos daba esos gestos. Francisco fue una persona de charlas y de mucho decir, porque Francisco fue mucho Francisco, digo yo, pero también fue un mucho hacer.
él realmente fue una persona de una gestualidad increíble. Una vez me contaron algo que él dijo y que yo lo viví casi personalmente, ¿no? Él pasaba, yo lo vi 3 veces. La primera vez en Roma en el 2016, y él pasaba por los lugares, viste, que los llevan con el carrito, mirando a las personas. Él miraba, y si alguien le gritaba, hacía, viste, y buscaba las miradas. Entonces, hablando con un sacerdote que lo conoció mucho, él decía, dice, es que yo busco las miradas, porque en uno que mire, estoy mirando a todos. Bueno, mucho se habla también, ¿no?, de que Francisco no vino a la Argentina. Parece que León XIV puede llegar a visitar la Argentina. ¿Es tan importante que un papa visite el país? Porque siempre se da eso, ¿no? Ese debate de por qué Francisco no vino. Bueno, se especuló mucho con lo político, con el momento político. Te diría, Pablo, cuando terminamos la misa de Luján, sí, ahora dijimos, demos gracias a Dios que no vino. Demos gracias a Dios que no vino Francisco, porque realmente hubiese sido terrible ver la miseria y la pobreza política con la cual nos estamos moviendo. Uh-huh. Entonces, por un lado es importante que venga, y yo digo, tenía 2 sentidos la venida de Francisco, ¿no? Un sentido lo va a tener en la visita del Papa si viene, que ese es el sentido de siempre. El Papa, cuando visita los países o va visitando continentes, como estuvo en África ahora, él viene a confirmar la fe, viene como aquel que viene a confirmar la fe de su pueblo, ¿no? Entonces viene a ponerse como el pastor de su pueblo al frente, y nosotros nos preguntamos, ahora como obispos, ahora en la conferencia, bueno, a ver, ¿qué esperábamos como obispos en Argentina de la visita? ¿Y qué podríamos acercarle a él nosotros en esa visita? Entre las tantas cosas que se dijeron, muchas, aquí somos casi 100, una de las cosas que decíamos era, bueno, a ver cómo disponernos, cómo abrirnos a lo que él, en nombre de Dios, lo miramos nosotros desde la fe, nos quiera venir a decir como iglesia a nosotros. Entonces, cómo disponer nuestra escucha a sus palabras, a lo que quiera decir, más allá de lo que nosotros podamos acercarle de la realidad, porque obviamente no vamos a dirigirle su palabra qué es lo que tiene que decir, ¿no? Sería una falta nuestra querer llegar a ese lugar. Sí, acercarle la realidad y que él tenga la realidad en la mesa puesta, la realidad, para que él pueda discernir a ver qué es lo que el Espíritu de Dios, decimos nosotros, le quiera acercar a nuestro pueblo. Por eso viene a confirmar la fe. Francisco, si hubiese venido, venía también con esa consigna, venía a escuchar. Pero claro, se agregaba un punto más, que es lo afectivo, ¿no? Que era la alegría del nuestro, de si viene a casa, vení que queremos abrazarte. Pero te digo, damos gracias por la miseria vivida de ese día, política, que no vino porque hubiese sido realmente un caos y se hubiese ocultado. De tal manera, fíjate vos cómo lo compartíamos, ¿no? Bueno, ustedes están en los medios periodísticos, pero todo lo que fue ese día del recuerdo de Francisco, del compartir todos juntos ahí en la Basílica de Luján, el lugar tan querido de Francisco, los gestos que hubo, el hábito, la sotana de Francisco que estaba puesta ahí, que va a quedar permanente en la Basílica, las palabras de nuestro hermano Marcelo, que trató de recoger un poco como el sentir popular, como dando gracias por la vida, de todo eso que fue más afectivo, más desde la fe también, totalmente oscurecido por la miseria política. Bien. Los mensajes de Francisco, sus posturas, sus formas de ser y sus formas de hacer, a ver, no digo modificado a la iglesia, ¿no? Pero sí han acercado un poco más a la iglesia con la gente. ¿Ha hecho algo Francisco en ese sentido y que puede ser, digamos, lo que también puede tomar León XIV como a favor, digamos, en el haber? Yo creo que cada realidad es distinta, ¿no es cierto?
nosotros podemos tener dentro de una misma diócesis y dentro de las 60 y pico de diócesis que somos en la Argentina, un montón de testimonios distintos. Creo que ha hecho mella de una manera especial en esto de hablar de la dignidad de las personas, de poner la dignidad de las personas en el centro, de poner a los pobres de nuevo. Ahí la primera y última de León también es dedicada a las personas pobres. A veces nos confundimos, creemos que pobres son los que no tienen, que es verdad, los que no tienen techo, comida, casa, tierra, pero también nosotros somos pobres si no sabemos verlos, ¿no? Digo, los que sí tenemos techo y comida, muchas veces pasamos de largo y entonces también somos pobres. Entonces todos tenemos que empobrecernos y meternos un poquito, como te decía, las patas en el barro, ¿no? Porque si no, no vamos a construir esa iglesia de Jesús. Yo apuesto, y mucha gente apuesta a la iglesia de Jesús. Y en ese sentido, que no es la iglesia de las jerarquías y las instituciones y todas estas otras cosas, ¿sí? Que muchos no quieren a la iglesia por eso. ¿Sí? Y entonces yo digo, no, la iglesia somos todos, al decir de Francisco, los que seamos capaces de tomar esa posta de Francisco y hoy acompañar a León, porque sí, tenemos que acompañarlo también, porque la tiene difícil. Entonces digo, tenemos que poder nosotros ser capaces de que el Evangelio de Jesús, que es el Evangelio especialmente dedicado a los más débiles, ¿sí?, nos mueva a todos. Y en eso la sinodalidad, que cuesta un montón, pero yo creo que va a construir. Capaz que no lo veo yo, capaz que pasan años, pero es el caminar juntos. Y el caminar juntos no es solo dentro de la iglesia, es el caminar con la sociedad, con la cultura, con, en este caso, por ejemplo, si hablamos de Neuquén, con el medio ambiente, los pueblos originarios, con todos. Nosotros, si no podemos caminar con todos, la iglesia no tiene razón de ser, te digo, si no podemos caminar todos juntos. Mayo de 2025. El mundo volvió a posar su mirada sobre el corazón de la Iglesia Católica. Las campanas de Roma, el silencio solemne de los cardenales y la expectativa de millones de fieles marcaron los días del cónclave en el Vaticano, el histórico proceso destinado a elegir al nuevo Papa tras el final del pontificado de Francisco. Durante jornadas cargadas de emoción, tradición y simbolismo, miles de personas llegaron hasta la Plaza San Pedro para seguir minuto a minuto uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia contemporánea de la Iglesia. Peregrinos, turistas, periodistas y creyentes de distintos países compartían la misma espera: observar la chimenea de la Capilla Sixtina y descubrir el color del humo que anunciaría la decisión del cónclave. Las primeras fumatas negras reflejaron que aún no había consenso entre los cardenales electores. Mientras tanto, dentro del Vaticano, el hermetismo absoluto envolvía cada votación. Afuera, el clima era de expectativa permanente. Las cámaras de televisión transmitían en vivo hacia todo el planeta y Roma se transformaba nuevamente en el centro político, espiritual y mediático del mundo. En medio de esa vigilia histórica, la Plaza San Pedro vivió horas de profunda emoción. Las oraciones colectivas, las banderas de distintos países y el murmullo constante de la multitud acompañaban una espera que parecía interminable. Hola Nicolás, aquí estoy en Roma, en la Plaza San Pedro, 18 horas 8 minutos aquí en Roma, 20 grados la temperatura, un sol espléndido, una jornada que había empezado nublada y luego hubo una llovizna leve. Estuvimos recorriendo Roma. Bueno, aquí estamos en este momento histórico para el mundo, donde bueno, se va a elegir el nuevo Papa. Luego de la muerte del Papa Francisco, 133 cardenales que ya juraron y bueno, en unos minutos, unas horas, empezará la primera votación, donde se estima que posiblemente entre 3 y 4 días estaría ya designado el nuevo Papa, ya elegido el nuevo Papa. Eso es lo que se estima en los medios periodísticos, en los medios de comunicación
que estuvimos consultando, bueno, esa es un poco la estimación de cuándo estaría el nombre del nuevo Papa. Claro, porque necesita la mayoría de 2/3, el próximo Claro, Papa. 89, Sí. serían 89 votos, ¿no? De Sí, los sí. 133 cardinales. Sí, Y es hoy cierto. va a ser la primera votación, una sola votación, y luego en los próximos días puede haber entre 3 y 4 votaciones, ¿no? Instancia Claro. de votación. Claro, es un proceso un tanto extenso. Bueno, uno lo recuerda Sí. lo que vivimos con Francisco también, varias fumatas negras, hasta que Claro. finalmente se dio, y con su Se dio la hermetismo. fumata Porque, blanca, ¿no? claro, y con su hermetismo, porque tampoco, más allá de que había nombres en su momento, pocos lo tenían a Francisco como Sí. Papa, y terminó siendo. Me parece que un poco Sí. así se vive en esta nueva votación, Pablo. No sé cómo lo ves, porque surgen muchos nombres, pero de concreto Sí. no hay nada. Y lo que pasa es que no sale nada de Claro. adentro de la Capilla Sixtina donde están Sí, tal cual. los 133 cardenales. Así que uno puede conjeturar que, bueno, que pueda haber un nuevo Papa argentino, no creo, o alguien Difícil. un poco más conservador, no tan progresista como el Papa Francisco, como Jorge Bergoglio, ¿no? Un Papa negro. Vaya a saber lo Sí. que se va a votar dentro de la Capilla Sixtina en estas próximas horas. Pero bueno, lo que uno puede vivir acá es el entusiasmo, la Claro. pasión, la fe, sobre todo la fe, ¿no? Hay gente de todo el mundo Sí. y bueno, muchos medios periodísticos que están cubriendo este momento histórico. Para mí, también a nivel personal y por suerte tengo la posibilidad de salir para Prima Multimedios en este momento histórico, vivir esto, bueno, es algo que para mí me va a quedar en la trayectoria periodística de Claro. uno, ¿no? Vos sabés que te iba a Así que preguntar eso, Pablo. Te iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué sentís vos estando allí en este momento que sin dudas es un hecho trascendental en la historia? sí, sobre todo que uno ve gente de todo el mundo, Claro. ¿no? Y mucha fe. Hoy estuve recorriendo la zona próxima a la Plaza San Pedro, bueno, y es un mundo de gente. La verdad que es un momento que uno lo vive con mucha pasión y bueno, haciendo este trabajo, ¿no? Que nos da a veces la oportunidad de estar en estos lugares y en estos momentos históricos, ¿no? Sí, Y la posibilidad de salir por Canal 24/7. te escuchamos bárbaro, te vemos impecable, Pablo, y vemos muchas personas allí recorriendo. Recién pasó una Sí, sí, persona sí, con sí. una bandera de Brasil. Esto decías, gente de todo el mundo, y hay mucha expectativa. Hay personas que están sentadas allí esperando el momento, parece. Por supuesto, por supuesto. Ya desde muy temprano, ya 8 de la mañana, ya empezó el movimiento de gente. Ayer a la noche, yo llegué a ser cerca de las 20, sí, de las 8 de la noche de Roma. Y bueno, había mucha gente de las distintas iglesias, ¿no? De Claro. todo el mundo que vienen, muchos curas, y muchos feligreses también, ¿no? En grupos. Así que bueno, y bueno, antes de llegar a Roma, cuando bajamos del aeropuerto, bueno, había muchos curas que estaban sacando su pasaje para llegar aquí a la Plaza San Pedro. Que ayer hubo encima, hubo paro de transporte, así Allí que hubo también. complicaciones para llegar, sí. Tuvimos que, bueno, estar en tren hasta una estación Bien. Roma Termini, y de ahí tomar un taxi para llegar acá a Plaza San Pedro, porque Bueno. hubo un paro de transporte. Mirá, no solo se vivió en la Argentina, también allí. No solo Eso es lo pasa que acá. decíamos, entre los argentinos decíamos eso, esto también Bueno. pasa en Europa. Pablo, qué placer tenerte, charlar un ratito contigo. Sabemos que estás disfrutando de unas merecidas vacaciones, así que Sí. a continuar ese disfrute. Te agradecemos un montón por tomarte este ratito para charlar con Todo- nosotros. Todo se dio de casualidad, Bien. llegamos ayer y bueno, ya sabíamos que a partir del 7 empezaba el cónclave. Excelente. Y lo primero que dije, bueno, además de pasear y disfrutar en familia, alguna salida, alguna Claro. cobertura vamos a hacer Y- para 24/7. Y Claro. bueno, mando un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de Prima Multimedia.
Tras días de incertidumbre, deliberaciones secretas y negociaciones internas en el Vaticano, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina, confirmando que los cardenales habían alcanzado un acuerdo para designar al sucesor del Papa Francisco. La escena volvió a repetir uno de los rituales más antiguos y simbólicos del planeta. Miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro miraban al cielo esperando la señal. Durante horas, el silencio y la expectativa dominaron el ambiente hasta que finalmente apareció la fumata blanca. En cuestión de minutos, las campanas comenzaron a sonar, las pantallas gigantes se encendieron la transmisión oficial y una multitud emocionada entendió que la Iglesia Católica ya tenía nuevo Papa. Poco después, llegó la frase histórica pronunciada desde el balcón central de la Basílica de San Pedro: Habemus Papam. A partir de ese instante, el nombre de León XIV quedó incorporado a la historia de la Iglesia. La elección de un Papa nunca es solamente una decisión religiosa, también representa una definición política, cultural y espiritual sobre el rumbo que tomará una institución con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo. Por eso, cada cónclave funciona además como una disputa de visiones internas sobre el futuro del catolicismo. La designación de León XIV ocurrió en un momento particularmente delicado para la Iglesia. La institución atraviesa desafíos profundos: la pérdida de fieles en distintas regiones del mundo, las tensiones entre sectores conservadores y reformistas, los escándalos de abusos sexuales que golpearon su credibilidad durante décadas y el impacto de transformaciones culturales que modificaron la relación entre la religión y sociedad. En este contexto, el nuevo pontífice heredó una iglesia atravesada por debates complejos y demandas de renovación. El nombre elegido también tiene una fuerte carga simbólica. Al adoptar el nombre León XIV, el nuevo Papa establece inevitablemente una conexión histórica con León XIII, recordado como uno de los grandes impulsores de la doctrina social de la Iglesia a fines del siglo XIX. Por eso, dentro y fuera del Vaticano, muchos interpretan que la elección del nombre León no es casual. Puede ser leída como una señal de continuidad con una iglesia atenta a las problemáticas sociales, las desigualdades y los conflictos globales contemporáneos. La expectativa mundial creció desde el primer momento en que León XIV apareció ante la multitud. Su saludo inicial, sus primeras palabras y hasta los detalles de su vestimenta fueron analizados por especialistas, periodistas y fieles de todo el mundo. Cada gesto papal tiene un enorme valor simbólico porque suele anticipar el estilo que tendrá el nuevo pontificado. Nosotros lo vimos desde aquel momento, desde que asumió, salió su designación, digamos, con mucha alegría y con mucho asombro, en el buen sentido, asombrados verdaderamente y gozosamente, porque las especulaciones mediáticas, periodísticas y populares erraron en todos los sentidos. Y bueno, salió una figura que en verdad, bueno, yo personalmente no la conozco, personalmente, no he tenido trato con él todavía, si bien estaba en el dicasterio de los obispos, pero fue posterior porque él, el Papa León, es nombrado obispo a fines, si no me equivoco, en noviembre del 2014. Yo fui nombrado obispo en mayo del 2014. Tampoco nos cruzamos en lo que sería el encuentro a nivel mundial que se hace de los obispos nombrados hasta septiembre de ese año, ¿sí? Entonces no nos encontramos en Roma tampoco. Así que no tengo ese conocimiento. Pero, ya te digo, un asombro feliz, digamos, ¿no? De su presencia. Y a lo largo de todo este año vamos conociéndolo, vamos escuchándolo, nos vamos dando cuenta que es otra personalidad, no es tan en un sentido afablemente mediática como lo era Francisco, pero sí como una personalidad que también acoge con mucha paz, digamos, interior, con mucha serenidad, con mucha profundidad también, y también con mucha firmeza y mucha claridad en expresiones, en actitudes, con las últimas que habrán comentado todo el mundo,
con ese tema de la guerra y toda su relación por ser estadounidense también. Pero digo, estamos también contentos, por decir así, con esta elección y con los pasos que él va dando, y bueno, con lo que vamos viendo también como actitudes, que lo vemos que era muy cercano a Francisco, porque justamente no solamente, si bien tomó otras actitudes que Francisco no las tenía, es decir, no vive en Santa Marta, vive otra vez en el Palacio Vaticano, pero no vive solo, vive con su comunidad. Es un hombre que viene de una experiencia comunitaria muy fuerte, por lo tanto la acogió para su compañía. Y más allá de su postura, su vestimenta externa, digamos que también lo diferencia un poco a Francisco, que también tiene que hacer como... La gente tiene que darse cuenta que no es Francisco. Entonces está bien que se ponga una diferencia. Pero por otro lado, en cuanto al contenido, en cuanto al fondo, digamos, de la mirada eclesial de este tiempo, va en continuidad claramente con Francisco. De hecho, lo hizo ahora con el llamado de los cardenales. No me acuerdo bien la fecha, si fue febrero, si no me equivoco, o enero o febrero, por ahí fue la fecha, que llamó a un consistorio y ahora tienen que volver a un consistorio, donde entre los temas que le propuso justamente fue, la Evangelii Gaudium está dentro de los temas que él quería, a ver cómo continuaban con ello o no. Y la Evangelii Gaudium es propiamente el caballito de batalla de Francisco, lo cual está hablando que hay una continuidad de mirada eclesial, ¿no? Hay varias cosas para decir ahí. Yo creo que efectivamente él hizo de entrada y sigue haciendo una continuidad a su manera. Me contaba alguien hace poco, ¿no? En un momento a Pablo VI le hablaron, estamos hablando de un papa muy anterior, pero a Pablo VI le dijeron, bueno, y usted, y las comparaciones, ¿no? Dice, cada uno de los que van como papa, somos Pedro. Pedro es el apóstol Pedro, ¿no? Sí. Estamos en el lugar de Pedro. Y como Pedro, tenemos distintas personalidades también, cada uno. Entonces no se le puede pedir a León ninguna continuidad, digamos, en su estilo, en sus formas, por su personalidad, digamos. No sé. Yo creo que ponerse en los zapatos de Francisco para León debe haber sido tremendo, ¿no? O debe ser muy fuerte. Aparte de los zapatos en Francisco, tiene una simbología ¿no? muy especial. Muy ¿no? especial los zapatos de Francisco, desde que se inició hasta que en su sepelio se veían sus zapatos negros increíbles. A ver, León es un agustino, y los agustinos vienen de los 400 años después de Cristo. Francisco era un jesuita del 1500, digamos, los ignacianos, ¿no? Los jesuitas ignacianos. Son dos cosas dentro de la Iglesia muy fuertes, pero distintas también, ¿no? Es decir, en su forma, ambas muy estudiosas, muy reflexivas las corrientes, muy rotundas para la Iglesia católica, ¿no? Pero también hay que decir que una de las cosas, por ejemplo, que podríamos hablar de Francisco como legado total, como herencia para nosotros, es lo que él impuso, dos cosas, sinodalidad, dos palabras te digo, sinodalidad y discernimiento. En cuanto a la sinodalidad, no es nuevo, la Iglesia es sinodal, porque significa caminar todos juntos. Lo que hizo es poner sobre la mesa esto y achatar la pirámide, decimos nosotros, ¿no? Antes el Papa estaba allá arriba, no, él en el sínodo de la sinodalidad lo sentó a todos juntos y al mismo nivel, y él también. Entonces él ahí hace una diferencia muy fuerte con la sinodalidad, y es lo que creo que tenemos que seguir trabajando, y de hecho León lo está trabajando muchísimo al día de ayer que salieron documentos y cosas. Y la otra palabra que es discernimiento, que es muy ignaciana, que al principio aparece como una cosa muy dentro de la vida espiritual y demás, y lo es, también nos está diciendo un montón con eso, y en eso también León está hablando. Hay que poder discernir. ¿Qué significa discernir? Y bueno, separar la paja del trigo, dice el Evangelio, no lo digo yo. Entonces, es algo así como decir, reflexionen, miren, disciernan. Hoy diríamos algunos dirían, tengan pensamiento crítico, diríamos, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido, ¿no? Es decir, el Evangelio de Jesucristo hay que poder
meterse y con patas de barro, no con patas de que yo me las sé todas. Bien. El primer mensaje, ese 8 de mayo en Roma, fue la paz sea con todos vosotros. Ese fue el mensaje con el que cerró y que marcó de alguna manera, ¿no? Una señal, ¿no? Justamente, y esto que recién señalaba, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, la guerra, la paz, Donald Trump, digamos, hay todo ya de movida, hubo un mensaje y esta continuidad en cuanto a sus posturas, ¿no? Tal cual, y esa libertad, ¿no? Es decir, esa libertad personal, que se lo ve con esa libertad frente, en este caso, a Trump, en cuanto a su acusación y demás, como que no entró en la controversia, ¿no? Sino que marcó con claridad cuál es su lugar. Tampoco entró a decir ni él ni yo, simplemente mi lugar es este, mi postura es esta es la del Evangelio y esta es la que nosotros sostenemos. Si la polémica la hacen, el problema de la polémica, diría yo, es del otro, no es nuestra, ni yo estoy acá polemizando con nadie, ¿no? O sea, no dio pie a ningún tipo de polémica, ¿no? Pero dejó clara cuál es manteniendo la postura que tenemos, obviamente, de la paz, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de alguna manera, a ver, no sé si coincide, ¿no? Por ahí algunos analistas analizaban la iglesia de Francisco era una iglesia polarizada, en tanto la de León XIV, bueno, hay una iglesia una iglesia más global que busca más la unidad. ¿Puede ser así? Algunos analistas señalaban eso. Yo no lo noto, digamos, como tal. Entiendo, no sé cuál será la expresión de usar la palabra polarización en Francisco. Si tiene que ver eso con las famosas periferias de Francisco, con las famosas miradas más desde el vulnerable, desde la periferia hacia el centro. Creo que no es así, si es esa la polarización que marcan. Sí. Creo que no es así porque justamente Francisco había empezado a escribir, como le pasó a él también con Benedicto, la exhortación, la de Dilexis Te, ¿no? Y entonces, que tenía que ver con los pobres, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza, y la continúa León, comienza a hacer con más intervenciones que la que Francisco pudo tener con la Lumen Fide, que fue la luz de la fe, que fue la última que no terminó Benedicto. Y se ve claramente también la postura ahí de León en esa Dilexis Te, que asume plenamente la actitud de Francisco, ¿no? Y que lo dice perfectamente. Si la iglesia de este tiempo es una iglesia que tiene que estar parada en medio de los pobres, ¿sí? Si no, no es la iglesia de Jesucristo. Lo dice en otras palabras. En el último número de esa exhortación lo dice claro. Hoy la iglesia no puede correrse de este lugar. Bien. En el primer mensaje, ¿no? Del 8 de mayo, en esa tarde ahí en la Plaza San Pedro, lo que dijo León XIV es la paz sea con todos vosotros, ¿no? En un mensaje que me parece que por ahí puede sonar común, pero hay que decirlo, hay que llevarlo, ¿no? Como bandera en el primer mensaje, ¿no? En la primera alocución. ¿Cómo ves todo esto que en un año ha desarrollado, ¿no? León XIV, en medio de contextos de guerras, en medio de también distintas posturas con el presidente Donald Trump de Estados Unidos? ¿Cómo ves ese panorama? Sí, ese panorama yo veo durísimo y me encantó y nos gusta mucho a muchos verlo tan fuerte y algo así como, si fuera Francisco diría, yo no transo, esto no se negocia, ¿no? No transamos. Y yo lo vi en esa postura a él, ¿no? A mí me parece que fue muy fuerte y sigue, ahora todo con el viaje,
África y eso, Sí. ahora siguió diciendo y refrendando las mismas cosas que había estado diciendo en el viaje, ¿no? A grupos que siempre recibe gente después del viaje, y él tiene una apuesta muy fuerte por esto, por la paz. Realmente tiene una apuesta muy fuerte. Y creo que esto es, a ver, ¿qué me gusta? No porque digo, ¿qué nos gusta? Porque de alguna manera nos está identificando. Si nosotros hoy no somos, él dice una paz de palabras y una paz desarmada y desarmante, Sí, dice desarmante, él, ¿no? sí, sí. Desarmante. Entonces, vos decís, desarmante no es solamente sin armas las que tiran bombas y matan gente. También vos podés matar gente todos los días con tus palabras, con tus gestos, con tus acciones. Entonces, el construir esa paz es de todos los días y todas las personas. Nos pasa, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿no? Las comunidades, lo que llamamos como las comunidades parroquiales, ¿qué te crees? Tenemos más líos que... No, tenemos de todo, como somos los humanos, no, Sí, no por estamos, supuesto. todos estamos ahí. No están exentas. Claro, por supuesto. Francisco Sí. decía, todos, 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 porque no podemos restar a nadie, porque todos los que estamos adentro de la iglesia estamos porque somos pecadores, no porque somos los más buenos. Hola Carmen, hola Guada y a todo el equipo de Prima Multimedia. Hola, Pablo. Con mucha emoción. Te digo la verdad que fue emocionante porque yo fui temprano a la Plaza San Pedro, luego de recorrer hoy a la mañana durante más de 4 horas el Coliseo. Y fui con un grupo de turistas y bueno, se habló mucho, ¿no?, de la elección del Papa. Y cuando fui a la tarde temprano, luego de ese recorrido por el Coliseo, la verdad que había una sensación, tenía un presentimiento, lo voy a confesar, ¿no? Porque algo pasaba. Y vine al hotel, bueno, salí en el programa de Rubén Bosch y por Mitre Patagonia. Me quedé en el hotel un rato mientras la pantalla de televisión estaba fija en los techos de la Capilla Sixtina y bueno, rápidamente cuando empezó a salir ese humo blanco, la fumata blanca, nos fuimos corriendo para la Plaza San Pedro y era una multitud de gente. La verdad que, pudimos acercarnos hasta donde más pudimos, pero bueno, pudimos esperar ahí con mucha expectativa. El nombre del Papa, se hacían conjeturas, ¿no? Cada uno en su idioma nombraba alguno de los cardenales que estaban en esa elección. Y bueno, se dijo León XIV, fue el nombre elegido por Robert Prevost Martínez, cardenal estadounidense, pero con una fuerte presencia en Perú. Ahora uno va a empezar a conocer un poquito más, pero también la emoción fue muy fuerte cuando este nuevo Papa, León XIV, mencionó en varias oportunidades a Francisco, ¿no? Y bueno, es eso lo que emociona, ¿no? Por argentino y por todo lo que se está transmitiendo en estos días, o que me llega la transmisión de las personas mencionando permanentemente al Papa Francisco, o viendo en las librerías, en las heladerías, la imagen de Francisco y la palabra valores. Hay 2 o 3 heladerías y lugares que recorrí donde estaba la imagen del Papa Francisco y la palabra valores o valor, ¿no? Así que bueno, eso es lo que uno siente acá en las calles de Roma y en lo que uno sintió en la Plaza San Pedro esta tarde, después de las 7 de la tarde, que bueno, 18 horas de acá de Roma fue cuando se anunció, se salió la fumata blanca, ¿no? Tan esperada. Por lo que uno conoce, es una de las, creo que la tercera vez que en 2 días se elige a un nuevo papa, ¿no? Sí. Así que bueno, mucha emoción. Pudimos obtener imágenes esta tarde en la Plaza San Pedro, y la voz del nuevo Papa, habló mucho de la unión, ¿no?, de la paz, pero a mí me impactó profundamente cuando nombró a Francisco, ¿no? Seguir, digamos,
el papado de Francisco de alguna manera, ¿no? Así Es un, que, bueno, eso es lo que puedo transmitirles desde acá, desde Roma, con esta emoción bueno, de estar en ese lugar tan emblemático, de tanta historia, ¿no? Y a mí la verdad que me tocó profundamente por el caso de mi madre. Mi madre era muy religiosa. Acabo de terminar de escribir en medio de la emoción y de la rapidez una crónica de lo que viví hoy en la Plaza San Pedro para Portal Mejor Informado y recordé a mi madre, todo este tiempo y creo que esa fe religiosa que tenía mi mamá es la que me hizo llegar hasta acá. Eh, Más allá que esto era un viaje de placer y de familiar, creo que fue el destino que me llevó acá a estar en este momento donde se eligió a un nuevo papa, ¿no? Así que la pensé todo este tiempo mientras estaba en la Plaza San Pedro. no hay dudas de que sos un privilegiado, Pablo, porque por más que hayas sacado este viaje con anticipación, obviamente no pensabas lo que podías llegar a presenciar allí en primera persona, ¿no? La elección, la muerte del Papa Francisco y la elección del próximo Papa. Y el nuevo Papa es un hombre muy cercano a Francisco, que fue nombrado cardenal por él precisamente, y que tiene la misma línea, de humildad, de unión, de progre, ¿no? Digamos, de popular. Así que bueno, esperemos que se continúe con lo que Francisco empezó, que no fue poco, pero que no alcanzó. Claro. Por eso decía esto de lo que uno vive transitando Roma. Incluso hoy en el grupo que hicimos el recorrido por el Coliseo, un lugar también que me llenó de emoción, ¿no? Con tanta historia, ¿no? Entre la gente que estaba, había argentinos, españoles, mexicanos, bueno, de otras nacionalidades, continuamente, cuando nosotros decíamos que éramos argentinos, la admiración por el Papa Francisco, ¿no? Así que eso es lo que uno recibe en este tránsito, en estos días. Yo creo que, bueno, mañana justamente me toca la visita al Vaticano, veremos qué pasa, si vamos a poder transitarla, pero bueno, la verdad que es un momento que se vive muy, muy fuerte. Y yo te digo que cuando se conoció, cuando se vio la fumata blanca, la gente salió disparada yo estoy muy cerca de la Plaza San Pedro, estoy a 3 cuadras prácticamente. Salió disparada de los restaurantes, de los hoteles, de las casas, gente en bicicleta, muchas familias, chicos que estaban con su uniforme escolar, vi también. Fue una multitud, bueno, pero emergía una fe religiosa de esperanza también, ¿no? Eso es lo que se podía también. ¿Sabés qué, Pablo? Me conmovió y hasta me hizo llorar ver a niños sentados en los hombros de sus papás para poder mirar llorando de emoción ante el saludo del nuevo Papa. Había muchos chicos con sus papás, de otras nacionalidades también, y bueno, y uno de ellos, no sé a quién le estaba mandando un mensaje, pero estaba con el celular mandando un mensaje y yo escuchaba, sí, estamos acá en la plaza porque está el nuevo Papa, y hablaba de Francisco también, mencionó a Francisco, así que bueno, un chico italiano que estaba con saco escolar, con corbata escolar. Así que bueno, también, bueno, acá, bueno, las calles de Roma completas de turistas que estuvieron viviendo este momento y bueno, así que la verdad que fue una tarde en Roma Una tarde increíble. Maravillosa por la emoción y por, bueno, la multitud que se congregó. Ayer hubo más de 45.000 personas que se congregaron en la Plaza San Pedro. Hoy seguramente había mucho más porque no cabía nadie. Sí, es verdad. Bueno, y hubo un momento que no todo el mundo pudo captar, obviamente, porque fue una toma muy rápida de una cámara que lo tomó al Papa de costado,
cuando recién sale al Sí. balcón y saluda, no con los dos brazos como habitualmente No, lo sí. hacían los sacerdotes, sino con una mano saludando o saludando con las Sí. dos manos, y la ovación que recibió de la gente lo emocionó y le brillaron los ojos. Sí, tal cual. Fue maravillosa esa Sí. imagen que se ganó no sé, el Pulitzer, me parece, Sí. quien la tomó, ¿no? Se notaba cuando una persona está orgullosa, tenía el pecho Estaba inflado de emocionada, orgullo. estaba muy sí. emocionada. Sí. Y además nosotros estábamos todos muy atentos en redacción al anuncio del nuevo Papa y estábamos justamente hablando de esto, de cómo va a saludar, porque algunos saludan con los brazos como súper abiertos y soy yo. Francisco saludó con un hola nomás. ¿Cómo queríamos ver eso también, de cómo iba a saludar el nuevo Papa? Porque muestra mucho de cómo Claro. es. Muestra Sí, su personalidad. Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, un hombre de 69 años, Joven. alguien joven, ¿no? Era un poco lo que se hablaba, ¿no? De que seguramente iba a ser alguien joven, entre 69 y 70 años, el nuevo Papa. Y a mí también una cosa que me impactó y me impacientaba, yo no me acordaba lo que había vivido. Claro, yo cuando fue lo de Francisco estaba en una redacción, estábamos trabajando, pero hoy primero se anunció el nombre, León XIV, y después hubo varios minutos pasaron hasta que saliera el nuevo Papa, ¿no? Y era como que uno tenía la expectativa de que salga pronto, ¿no? Queríamos ya verlo, quién era, qué hacía, cómo saludaba y cómo se dirigía a esa multitud que se congregó en la Plaza San Pedro. ¿Viste Les el aviso que me post? estoy quedando con muy poca, Sí, por eso, con muy sé que poca tenés poca batería. batería. ¿Viste el Pero post del presidente Milei cuando se supo quién es el nuevo Papa? no pude Bueno. observar todavía las Después redes, míralo. no tuve tiempo. Después míralo porque subió la foto de un león con el vestido de Ah. Papa y diciendo las fuerzas del cielo se han manifestado. Bueno, No perdió sé tiempo. que escuché algo que Milei iba a llegar acá a Sí. Roma, Sí, va si para no me allá. equivoco, ¿no? Bueno, Sí, ¿se está confirmado? lo confirmó Manuel Adorni, el vocero Bien, presidencial, bien. de que Bueno, viaja. ya lo vas a Está tener por confirmado, la presencia de Milei. Sí. Bueno, Bueno, por ahí Pablo. nos cruzamos con Milei en alguna Dale un callecita abrazo. de Roma, quién Claro, sabe. ¿quién te dice? Bueno, Bueno. Pablo, un abrazo y felicitaciones por haber cubierto este acontecimiento. Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Sabemos que estás disfrutando en familia. Y bueno, ahora Sí, me están esperando para ir a comer. anda a comer, ¿Qué me anda a comer. recomienda Carmen San Martín? ¿Cómo? ¿Qué me recomienda Carmen? ¿Fuiste a ¿Me comer recomienda espagueti pastas? ¿Fuiste a comer espagueti a la vongole? No, hoy una ensaladita. Bueno, a Una la noche ensaladita hoy al livianito, mediodía. claro. A la noche livianito. Pero a la noche una pasta. ¿Qué me recomienda Carmen San Y Martín? yo ¿Qué espagueti. me recomendaría? Espagueti, vamos con espaguetis entonces. Sí, algo bien tano. Bueno, un abrazo, Pablo. Abrazos, Pablo. Un abrazo enorme, Carmen Iguada y todo el equipo de Prima Multimedios. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem decimum quartum. León XIV ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos que ha sido elegido el nuevo Papa. Écolo. Ahí le Aquí tenemos. lo tenemos. Ay, aquí está. La mano derecha extendida saludando a la multitud, la izquierda apoyada apenas sobre la cruz pectoral suspendida de un cordón dorado. Una sonrisa serena, casi pastoral, lejos de cualquier gesto de solemnidad exagerada. Esa fue la imagen que eligió el Observatorio Romano para inmortalizar el instante exacto en que Robert Francis Prevost apareció por primera vez ante el mundo, convertido en Papa León XIV.
La edición impresa del 8 de mayo de 2025 comenzó a distribuirse apenas una hora después de que el nuevo pontífice saliera al balcón central de la Basílica de San Pedro. En Roma, donde la historia y el presente conviven permanentemente, aquel diario se transformó en cuestión de minutos en una pieza de colección. No era solamente una portada, era el acta visual del inicio de un nuevo tiempo para la Iglesia Católica. A pocos metros de la Plaza de San Pedro, miles de personas rodeaban un tráiler improvisado donde empleados del Vaticano entregaban gratuitamente más de 10.000 ejemplares del periódico. Algunos lo levantaban en alto como un trofeo, otros buscaban protegerlos entre mochilas y camperas para evitar que se doblaban. Había peregrinos emocionados, turistas sorprendidos y periodistas intentando narrar una escena imposible de separar de la dimensión histórica que acababa de adquirir. Porque Roma no vivía solamente la elección de un nuevo papa. Roma asistía al comienzo de un pontificado que un año después sigue intentando definir el rumbo de la Iglesia en medio de un mundo convulsionado. Aquella tarde, el nombre de León XIV comenzó a multiplicarse en todos los idiomas. En las pantallas gigantes instaladas en la plaza, en las transmisiones de televisión, en las radios italianas, en los teléfonos celulares levantados hacia el cielo y en las conversaciones de la multitud que todavía no terminaba de comprender la velocidad con la que se había resuelto el cónclave dentro de la Capilla Sixtina. La rapidez sorprendió incluso a los analistas más experimentados del Vaticano. En apenas unas votaciones, los cardenales habían alcanzado un consenso alrededor de un hombre que hasta hacía pocos años era prácticamente desconocido para gran parte del mundo católico, pero que en los pasillos vaticanos había comenzado a ganar peso silenciosamente durante el pontificado del Papa Francisco. El propio Bergoglio había dejado señales claras. Cuando el 30 de septiembre de 2023 decidió nombrar cardenal a Prevost, muchos dentro de la estructura eclesiástica entendieron que no se trataba solamente de una promoción interna. Apenas 9 meses antes, Francisco lo había colocado al frente del dicasterio para los obispos, uno de los organismos más sensibles y estratégicos del Vaticano. Desde allí, Prevost comenzó a participar de las decisiones más delicadas sobre el futuro de la Iglesia global. La experiencia pastoral de Prevost en Perú, donde pasó décadas trabajando como misionero, sacerdote, formador y luego obispo, le otorgaba una característica central para el Vaticano contemporáneo: conocimiento territorial, contacto con las periferias y una mirada latinoamericana sobre los desafíos sociales y espirituales de la Iglesia. No provenía de la vieja aristocracia eclesiástica europea, tampoco respondía al perfil clásico del burócrata vaticano. Su trayectoria estaba marcada por el trabajo pastoral, la vida comunitaria y el vínculo directo con sectores populares. Ese recorrido explicaba en parte el entusiasmo que comenzó a percibirse en distintos sectores del catolicismo apenas apareció en el balcón. En su primer mensaje como Papa, León XIV habló de paz, de cercanía y de una iglesia capaz de acompañar el sufrimiento humano. Queremos ser una iglesia que camina, que siempre busca la paz, que siempre busca la caridad y siempre busca estar cerca de quienes sufren, dijo frente a una plaza San Pedro colmada de fieles emocionados. La frase fue interpretada inmediatamente como un gesto de continuidad con el legado pastoral de Francisco, y Roma lo percibía en cada rincón. Al día siguiente de la elección, la ciudad seguía atravesada por una mezcla de conmoción, alivio y expectativa. En las calles cercanas al Vaticano, las filas para ingresar a los museos vaticanos se extendían durante cuadras enteras. Miles de personas querían vivir desde adentro ese momento histórico, recorrer galerías, observar frescos, atravesarlas donde la Iglesia construyó durante siglos buena parte de su poder simbólico y cultural. Dentro de los museos, entre esculturas renacentistas, óleos monumentales y techos cubiertos de arte sacro, los visitantes hablaban de León XIV como si intentaran anticipar qué clase de papa acababa de comenzar su pontificado. Roma, acostumbrada a convivir con la historia, parecía acelerada por la sensación de estar asistiendo nuevamente a un cambio de época. En los negocios de souvenirs, donde ya comenzaban a venderse rosarios, llaveros, tazas y medallas con el rostro del nuevo pontífice, la presencia de Francisco seguía dominando ampliamente las estanterías. El Papa argentino todavía ocupaba emocionalmente gran parte de la ciudad.
Ese clima podía sentirse caminando por las calles empedradas de Roma, entre columnas antiguas, pequeñas trattorías, negocios familiares y peregrinos llegados de distintos continentes. La ciudad parecía moverse al ritmo del Vaticano. Cada conversación derivaba inevitablemente hacia la elección papal. Y mientras las expectativas mundial crecía, también comenzaban las preguntas. ¿Quién sería realmente León XIV? ¿Hasta dónde profundizaría las reformas impulsadas por Francisco? ¿Buscaría consolidar una iglesia más abierta o intentaría equilibrar las tensiones internas con sectores conservadores que habían cuestionado duramente al Papa argentino? Aquellas dudas empezaban a instalarse incluso antes de que iniciara formalmente su pontificado. La primera gran prueba llegaría apenas días después, cuando León XIV rezó desde la ventana del Palacio Apostólico frente a miles de fieles reunidos nuevamente en San Pedro. Fue su primer contacto masivo con el pueblo católico fuera de la ceremonia de elección. Allí volvió a insistir en la necesidad de construir puentes, promover la paz y mantener una iglesia cercana a las personas comunes. Una semana más tarde, la misa de inicio de pontificado terminó de convertir a Roma en el centro absoluto de la escena internacional. Presidentes, reyes, primeros ministros, delegaciones diplomáticas y líderes religiosos de todo el mundo llegaron al Vaticano para participar de la ceremonia que inauguró oficialmente el pontificado de León XIV. La imagen de la Plaza San Pedro, cubierta por banderas de decenas de países, reflejaba algo más profundo que un acontecimiento religioso. Mostraba el peso político, simbólico y cultural que todavía conserva el papado en el escenario global. Un año después, muchas de aquellas preguntas iniciales siguen abiertas, pero lo que permanece intacto es el recuerdo de esas horas en las que Roma volvió a detenerse frente a uno de los rituales más antiguos y poderosos del mundo. El humo blanco elevándose sobre la Capilla Sixtina, las campanas sonando en toda la ciudad, la multitud llorando, rezando y grabando con sus teléfonos el instante exacto en que un hombre dejaba atrás su nombre para convertirse en papa. Y entre esa multitud, la sensación compartida de estar presenciando el comienzo de una nueva página en la historia de la Iglesia Católica. Yo creo que este ha sido un año muy rico, muy rico. ¿Por qué? Porque nos ha puesto a mirarlo. A los detractores y a los que queremos seguirlo, a los que queremos acompañarlo, a todos nos ha puesto a mirarlo. Y las comparaciones siempre son odiosas, ya lo dejamos dicho de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que ha sido un año muy rico porque también a nosotros, que estábamos tan acostumbrados a ese Francisco fantástico, que nos encantaba, yo te lo voy a decir de esta manera, soy medio, en mi casa por lo menos soy la presidenta del club de fan de Francisco, ¿viste? Pero sí. en el caso de León, y en cualquier momento le vamos a también algún club de fans, porque hay que acompañarlo. Yo creo que ha sido un año rico porque nos ha puesto a todos contra las cuerdas y a los argentinos especialmente, pues todo esto que estamos diciendo, ¿no? Claro. Entonces me parece que entramos en una etapa con esto de la guerra, la paz y todo lo que tiene que ver con cómo él la está peleando contra... No nos quedemos tibios, es lo único que digo. No seamos tibios, porque lo dice la Biblia, ¿viste? A los tibios los vomita Dios. Digo, es la única cosa que me parece que ni Francisco ni León soportarían, que seamos tibios. Bueno, mucho menos Dios, ¿no? Pero claro. Digo, creo que son hombres que no es tibio, que hay que acompañarlo y que hay que apostar a esa imagen de él, ¿no? Es un hombre muy sencillo, ¿viste? Tiene esa cosa de sencillez, de cercanía, de sonrisa, al margen de algunas otras cosas que siempre va a haber alguno que le critique, ¿no? Pero no seamos nosotros de ese palo, podamos avanzar con León, sí. Mira, yo creo que uno puede estar leyendo, por lo que te decía antes, el llamado del consistorio, y por lo que de alguna manera fue expresando en este caminar por África, que es su tercer viaje, ¿no? Apostólico, en distintas realidades, ¿no? Con una minoría católica en Argelia, con una mayoría católica al final y terminando en una mayoría casi absoluta en Guinea Ecuatoriana. Todo el planteo de él permanentemente apunta, por un lado, a la fraternidad, ¿no? Y todo el tiempo el tema de la paz y del diálogo, el tema de la justicia social, que no puede haber esa fraternidad, solamente si hay una justicia verdadera.
y una lucha, y él habló en una expresión muy fuerte en uno de los estadios, no me acuerdo en cuál, creo que fue, bueno, no me voy a acordar ahora, me sale el lugar propiamente, el nombre africano, pero que es en Camerún, si no me equivoco, cuando habló de la lacra de la corrupción. Habló de la lacra de la corrupción, ¿no? O sea, términos parecidos a términos a Francisco, ¿viste? Que usaba términos así para que impacten, ¿no? Y entonces les pedía, ¿no? Y por otro lado también otro acento que pone fuertemente, por lo menos lo que yo estoy viendo de León, pone un acento en el efecto de purificar la religión, purificar la fe, ¿sí? Entonces los critica a los africanos, hace una crítica muy fuerte sobre todo el tema de querer utilizar la fe como un amuleto y vaciar la fe por el uso más político, económico y demás de lo religioso, ¿sí? Uh-huh. Y entonces los llamó y los invitó a volver a la esencia de la fe, ¿sí? Y una fe que si no se transforma en una justicia frente a los hermanos, no es verdadera fe ni verdadera religión, ¿no? Yo intuyo que estos son como puntos, ¿no? Y por otro lado, un punto fuerte es que asumió de Francisco como iglesia, asumió lo que nosotros llamamos como la sinodalidad. O sea, sinodalidad. Que el estilo de la iglesia es sinodal y si no, no es iglesia. Bien. Y este estilo de sinodalidad significa, muy simplemente, es un caminar juntos, pero mucho más que caminar juntos. Es como un caminar juntos, discerniendo juntos y escuchándonos, ¿no? No solamente nosotros hacia adentro, sino también desde afuera, escuchar, a ver, por dónde estamos intuyendo que Dios nos está pidiendo que caminemos este tiempo. Y el gesto más concreto es esto que acabo de decir del llamado al consistorio, de la vuelta del llamado al consistorio, de llamar ahora en junio a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, ¿sí? Que quiere escuchar. Y eso también es una impronta muy fuerte que está poniendo León, ¿no? En este caminar desde una escucha de la iglesia toda y de ahí, a ver, entre todos, a ver, construyamos este tiempo, a ver por dónde el Señor nos está pidiendo caminar, ¿no? Bueno, bien, yo intuyo que por ahí va el camino de León, ¿no? Así que contentos con León también, ¿eh? Bien, muchas gracias, Obispo. Bueno, no de nada, gracias a ustedes, ¿sí? Bendición para toda la audiencia.